Abrir nuestras Biblias. Vamos al pasaje de Primera de Juan, capítulo número 4. Estamos en el capítulo número 4, el estudio consecutivo de esta carta. Y vamos a leer los primeros versos del 1 al versículo número 6. Primera carta de Juan, capítulo número 4. Primera carta de Juan, capítulo número 4. Gracias. Bien, ¿lo tenemos? Amén. Dice así. Amados, bueno, tiene como prefacio el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Pues bien, mis amados hermanos, si bien es cierto, en los tiempos que ya hemos leído aquí, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿sí?, la iglesia era amenazada totalmente por las falsas enseñanzas que habían en ese entonces, ¿sí?, que atacaban principalmente a los fundamentos de la fe de todo cristiano, ¿sí? Entonces, para el apóstol Juan se presenta la emergente necesidad, ¿sí?, de conocer con certeza de lo que verdaderamente procedía de Dios y lo que lógicamente lo contrario, lo que no procedía de Dios, que era falso, ¿sí? Y es por eso que Juan empezó su lucha con este dilema. Si toda enseñanza era influenciada si era de influencia divina o demoníaca, en su lucha por su segunda vez en contra de los falsos profetas y los falsos maestros en esta epístola, ¿sí?, vemos que por segunda vez él hace esta alerta o un llamado de atención. Ya por primera vez, ya el apóstol Juan ya lo habían hecho en el capítulo número 2, si lo retrocedemos un ratito en el capítulo número 2, en el verso número 18 en adelante, no lo vamos a leer por el tiempo, pero ahí es cuando ya vimos el estudio con nuestro pastor. Juan por primera vez hace también este enfrentamiento, la necesidad de discernir, ¿sí?, lo que procedía de Dios y lo que no procedía de Dios. Y vemos que por segunda vez, en este capítulo 4, el apóstol Juan se ve nuevamente en la necesidad de alertar a la iglesia, ¿sí?, de esta influencia que había en ese entonces, ¿sí? Vimos en la enseñanza anterior, en el verso 1, donde dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Y qué más dice? ¿Qué añade en esto Juan? Dice, si no, probad, ¿sí? Probad. Vemos que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, da el mandato de probar a todo maestro, ¿sí?, y su enseñanza. Y desde luego que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos ese mandato también hoy en día de probar a los maestros y su mensaje. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos están enseñando? Lo que escuchamos día a día, ya sea por las predicaciones, ya sea también incluso por los medios televisivos, por la radio, etcétera, etcétera. Entonces también, así como en ese entonces el apóstol Juan demandaba a la iglesia, también es para hoy en día nosotros que estamos en este tiempo,
en el cual tenemos que probar los espíritus, probar todo espíritu, es decir, probar qué es lo que me están enseñando, ¿sí? Probar el mensaje el cual me están dando, qué mensaje estoy recibiendo de parte de los maestros o de un predicador, digámoslo así también, ¿sí? Como creyentes tenemos que poner a prueba el mensaje de los predicadores. Vámonos un ratito para corroborar en esto lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 17, verso 11. Corroborando con lo mismo que dice el apóstol Juan en el capítulo número 4, verso 1. Libro de los Hechos, capítulo número 17. Libro de los Hechos, capítulo número 17, verso número 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver qué cosa. Para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que está diciéndome este verso bíblico? En pocas palabras, de lo que ya vimos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, en su primera parte. Que tenemos que probar, ¿no es cierto? Probar, poner a prueba, ya sea también a los maestros y su enseñanza, ¿sí? Lógicamente. Y el solo hecho de que alguien diga que viene en el nombre de Dios, la verdad no es garantía para nosotros de que dice la verdad. Aunque el mensaje maestro, mire, o escúchese bien, aunque el mensaje de dicho maestro esté acompañado de hechos sobrenaturales, ¿sí? O sea que de pronto escuchemos a un predicador y vemos que a través de él, ¿sí?, se efectúan milagros, ¿sí?, no es garantía de que ese mensaje proceda en este caso, de nuestro Dios. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso, y eso es lo que le advierte a la iglesia el apóstol Juan de ese entonces, y también lo hace para nosotros hoy en día. Aunque con rostro diferente, también, como les decía hace un momento, la iglesia de hoy es amenazada por falsas enseñanzas, es amenazada por falsos maestros, ¿sí? Y es necesario hacerle frente a todo esto. Nuestra sociedad ha sido invadida por muchos cultos denominados, entre comillas, cristianos, ¿sí? Cristianos, y que en realidad son sectas. Por ejemplo, para no abrirnos tanto del tema, solamente le voy a mostrar dos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice ahí en pantalla? Así en letras grandes, ahí lo que está. La confesión positiva, ¿sí? Estuve investigando acerca de este movimiento, ¿sí?, denominado la confesión positiva, y dice ellos dicen elaborar su doctrina en la Biblia. Ellos afirman que se basan en la Biblia, ¿sí? Pero sus principios, a la verdad, son tomados básicamente de escuelas de psicología humanistas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Lo que es la confesión positiva. ¿Se han escuchado cuando dice yo declaro, yo decreto? ¿Se han escuchado? En el internet hay bastantísimo de eso, de esas imágenes incluso. Y muchas veces los cristianos también caemos en el error, ¿sí? Y eso no está basado en la Biblia, sino que está basado en este movimiento que se llama la confesión positiva. Confesión positiva. Esta falsa doctrina se basa en una frase, mire, interesante esto, se basa en una frase en donde ellos unen el pasaje de Marcos, capítulo número 11, 23 y Romanos 19. Vamos a leerlo para ver cómo es que ellos fusionan estos dos versículos. Y esa frase no está en ninguna parte de la Biblia, sino que ellos lo fusionan de estos dos versos bíblicos. Libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, verso 23.
Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora vámonos al libro de Romanos, capítulo número 10, verso número 9. Si gusta, no pierda Marcos para que podamos ver el ejemplo de la fusión que hace este movimiento de la confesión positiva. Romanos capítulo número 10, verso número 9. ¿Lo encontró? Yo no lo encuentro todavía. Ok. Libro de Romanos capítulo número 10, verso número 9. Dice, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, la frase que ellos fusionan de estos dos versos bíblicos es que si confesares con tu boca, será hecho. ¿Se ha escuchado esta frase incluso? ¿Sí? Incluso yo me recordaba que antes yo también decía lo mismo, también decía mucho más antes, ¿sí? Pero eso ya, ese cassette se borra ya cuando uno, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué nos demanda la palabra de Dios? A escudriñarla, ¿no es cierto? A estudiarla. Entonces cuando uno ya la estudia, ya deja esos conceptos errados y nos basamos en la palabra de Dios. Entonces, la frase que ellos utilizan, vuelvo y les repito, ellos fusionan estos dos versos bíblicos y dice que si confesares con tu boca, o todo lo que confesares con tu boca, será hecho. Cabe recalcar, como ya les dije, esta frase no existe en ninguna parte de la Biblia, ¿sí? Se salen totalmente del contexto de lo que dice Romanos capítulo número 11, 23 y Romanos capítulo número 10, verso número 9. Otro movimiento que lamentablemente se disfraza de cristiandad, ¿sí? Y dan falsas enseñanzas, ¿sí? Esta es otra imagen, en donde ahí está el predicador, donde dice, yo declaro tal cosa. Yo decreto tal cosa, ¿no es cierto? Y es más, dice, y yo ato. O sea, hay personas que atan y desatan, y el pastor una vez daba una enseñanza y explicaba, yo no entiendo porque dice que atan al diablo y cuando acuerda ya nuevamente está desatado el diablo porque otra vez lo están atando. Entonces eso no es así, ¿no es cierto? Muy bien, es verdad que la palabra tiene el poder, pero ojo, no es la palabra ni la mía ni la suya. Ninguna palabra de los que estamos aquí tiene poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Recuerde esto, ¿sí? Entonces, que no caigamos en el error de este movimiento. Otro movimiento, ¿sí? Es el movimiento de la prosperidad. ¿Se han escuchado también esto? La teología de la prosperidad. ¿Qué pretende esto? Ellos pretenden fundamentarse en la Biblia, pero su base, o sea, ellos están totalmente basados en el engaño que persigue el bienestar personal de unos pocos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Venga y pacte. Pacte con Dios, dicen así. ¿Se han escuchado? Por ahí se escucha, ¿no es cierto? ¿Sí? Pacte con Dios. Dé su ofrenda y reciba sanidad, como que si nuestro Dios fuera un mercader, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice en su palabra que Él, en su cuerpo, Él llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, ¿sí? Para ser bendecido no necesito yo pactar, simplemente para ser bendecido yo lo que tengo que hacer es obedecer su palabra. Y no necesito hacer ningún pacto.
¿Qué es lo que dice este movimiento de la teología de la prosperidad? Que pacte, ¿sí? Que pacte. Incluso le insisten que pacten, ¿sí?, con Dios, entre comillas, para recibir un milagro, cualquier necesidad de pronto que esté pasando, o un milagro de sanidad, ¿sí?, o cualquier necesidad que esté pasando. Esto es lo que hace este movimiento y lamentablemente está arrastrando también a la iglesia de hoy en día, ¿sí? Ahora, volvamos a Primera de Juan. Esto, mi hermano, lo que les he mostrado es con respecto a que en estos tiempos también nosotros somos amenazados, la iglesia es amenazada por los falsos maestros y por las falsas enseñanzas consecuentemente. Ahora retornemos nuevamente a Primera de Juan, capítulo número 4, y los versículos 2 y 3. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu y ahora está en el mundo, ¿sí? Antes de proseguir, se me escapaba esta imagen. Sí, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos a mi izquierda. Dice el cristiano que ignora totalmente la Biblia. Es decir, que no la escudriña, que no la estudia, ¿no es cierto? ¿Qué le está diciendo acá el apóstol o el pastor de la prosperidad? Dame más, más, más. Si no tienes, pide prestado. Y es más, se atreven a decir, es para Dios. O sea que pacta, da, ¿no es cierto? Sí, ¿qué dice el cristiano? Dice, muy pronto seré como usted, siervo de Dios. Ya está decretado. Sí, me causó risa, pero a su vez también tristeza, porque a veces es la realidad de la iglesia de hoy en día. Muy bien. Vamos a leer este mismo verso de lo que ya leímos en la versión NBI, que está un poco más entendible. Dice, en esto pueden discernir que tienen el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Verso 3. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones que hemos visto? En la versión que nosotros tenemos, ¿sí?, regularmente que todos poseemos en nuestras manos, la Reina Valera, dice la palabra que confiesa, ¿sí?, que confiesa. Más, en la otra versión que estamos leyendo, dice que reconoce, ¿sí? Cuando estamos hablando de confesar, no se trata únicamente de profesar con la boca una verdad, sino más bien reconocer dicha verdad que estamos manifestando, ¿sí? Juan presenta dos afirmaciones. La primera afirmación es positiva. ¿Cuál es esa afirmación? Dice, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Esa es la afirmación positiva. La afirmación negativa en el verso 3. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Dos afirmaciones vemos aquí. Una afirmación positiva y una afirmación negativa. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ahora, la frase que dice todo profeta que reconoce, es decir, que confiesa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, o sea, que ha venido en carne, ¿sí?, indica que este predicador o este maestro reconoce la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, la reconoce, y con ella su condición de Salvador y Señor.
Es decir, que Él tomó la forma humana, ¿sí?, para salvarnos de nuestros pecados. Y vamos a leer en las dos citas bíblicas que vemos ahí. La una es Juan 1:14 y la otra es Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a esas citas bíblicas. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso número 14. Dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vámonos rápidamente a Filipenses. Filipenses capítulo número 2, versos 5 al 11. 2, 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mire, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Entonces, como decíamos, todo profeta que reconoce, que confiesa, ¿sí?, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que ha venido en carne, indica, cuando alguien reconoce esto, indica que reconoce la deidad del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo ha venido en carne, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo mantiene su doble naturaleza. Y ahí quiero que observen bien detenidamente este cuadro, ¿sí?, que creo yo que sería mucho más comprensible para que nosotros podamos entender lo que significa venido en carne. Veamos, naturaleza divina. Dios el Padre solamente tiene naturaleza divina. Dios el Espíritu Santo también solamente tiene naturaleza divina. Los ángeles también tienen naturaleza divina. María, en la cual veneran la iglesia tradicional, ¿qué naturaleza tiene? Humana. El único que tiene tanto la naturaleza divina como naturaleza humana es nuestro Señor Jesucristo. Y eso incluso ya lo leímos basándonos en Juan 1:14 y Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Y eso de que al reconocer, esto significa el reconocer la deidad del Señor Jesucristo, que Él ha venido en carne. Es el único que posee las dos naturalezas, tanto naturaleza divina como naturaleza humana, ¿sí? Muy bien. Así que si alguien le pide explicación de esto, usted lo puede corroborar, confirmar con la palabra mismo. Usted ya una vez lo ha recordado, ¿sí? Lo hemos recordado en esta noche. Él es el único que tiene esta doble naturaleza y así Él regresará a la tierra. Y esta es la confesión fiel, ¿sí?, de la fe cristiana. Esta es la confesión que nosotros tenemos como pueblo de Dios, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, ha venido en carne, porque es el único que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Muy bien. Ahora viene la otra afirmación negativa. El no reconocer, el de no confesar a Jesús, es decir, el de no reconocer la deidad de nuestro Señor Jesucristo, es negar totalmente la salvación, es negar totalmente la ayuda intercesora de nuestro Señor Jesucristo, es negar también la resurrección futura. Miren, tantas cosas que implica negar el tener una relación personal con Dios, no reconocer a Jesús, no reconocer la deidad de Él, que ha venido en carne,
es participar en las filas del anticristo que está operando en el mundo, ¿sí? El espíritu del anticristo que está operando en el mundo. Mire que no solamente en esos tiempos, también en nuestros tiempos, el espíritu del anticristo también está operando. Muy bien. Ahora, en los versos del 1 al 3, que ya hemos recordado rápidamente, creo yo, estamos viendo acerca de que tenemos que probar el contenido de lo que nos están enseñando, el contenido, qué es lo que están enseñando los maestros, ¿sí? Pero ahora en los versos 4 al verso número 6, ¿sí? Se pone a prueba el carácter de los maestros. El carácter, en este caso, no solamente también de los maestros, sino también de los oyentes. Vuelvo y les repito, en los primeros versos estamos hablando sobre que hay que probar, ¿sí? Hay que probar el contenido, que es lo que nos están enseñando. Y en los versos del 4 al 6, estamos, en este caso, tenemos que probar, ¿sí? Ya el carácter mismo de los maestros. Vamos a Primera de Juan, capítulo número 4, verso 4. Dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios. Miren que se presenta de una manera tierna también el apóstol Juan. Y los habéis vencido. Dice la Biblia: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muy bien, verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien. Vemos aquí en estos versículos, vemos las palabras vosotros en el verso número 4. Verso número 5 dice ellos. Y en el verso número 6 dice nosotros, ¿sí? Estamos viendo que hay tres grupos o tres grupos de personas, ¿sí? Que participan en este escenario, del versículo 4 al versículo número 6. Vosotros, ellos y nosotros. Veamos, cuando dice vosotros sois de Dios. Las Escrituras, ¿sí? La palabra de nuestro Dios, destacan que el Espíritu de Dios vive en el creyente, vive en cada uno de nosotros, vive en nosotros, ¿sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, si gusta, ábralo o anótelo, dice la Biblia, 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La Biblia mismo está afirmando, ¿sí? De que está afirmando una realidad, que cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, por lo tanto somos templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Del Espíritu Santo, muy bien. Y en la primera carta de Juan, ahí sí estamos cerquita, creo, de Primera de Juan, capítulo 3, verso número 24, dice la Biblia, ahí en esos versos más adelante: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien. Entonces, en estos versículos, cuando dice del versículo número 4, vosotros sois de Dios, una vez más la palabra está afirmando, ¿sí? Que nosotros pertenecemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y más adelante, que añade este versículo, dice, y los habéis vencido. Esta expresión sugiere que como creyentes nosotros nos mantenemos constantemente en victoria, o sea que nos mantenemos como vencedores, con esta frase donde dice, y los has
y los habéis vencido, los habéis vencido. Esto me indica que nuestra victoria no es solamente una posibilidad futura, o sea, que de pronto lo voy a vencer después, no, sino que también esta victoria, ¿sí?, es una realidad pasada y también presente, ¿sí? O sea, que se mantiene, que es constante esta victoria, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que nuestra victoria sea siempre? Es la presencia vital de Jesús que mora en nuestras vidas. Es lo que hace posible la victoria como creyentes, es lo que hace posible la victoria en cada uno de nosotros. Ahora, de pronto digo, no de pronto que no sea así. Digamos, ¿cómo es eso de que primero estamos hablando de que tenemos al Espíritu Santo de Dios y también que mora en nuestras vidas el Señor Jesucristo, o sea, que está en nuestros corazones? Si a alguien le tocara explicar esto, ¿cómo lo haría? Bueno, no. De todas maneras, esto no les voy a pedir que lo digan. De pronto piénsenlo nomás en sus mentes. ¿Cómo lo harían? Explicar. Para esto, para poderlo comprender mucho mejor y de pronto para poderle explicar, ¿sí? Porque como dice su palabra, dar de gracia lo que de gracia recibimos, vamos a leer rápidamente en el Evangelio según San Juan, capítulo número 14, verso número 16 al 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 14. Verso número 16 al 18. ¿Ya? En aquella ocasión, el Señor Jesús se encontraba cenando con sus apóstoles, ¿sí? Para esto el Señor Jesús en ese entonces, si leemos los versos más anteriores, capítulo número 13, vemos que se da el acontecimiento del lavado de los pies, que el Señor Jesús estaba cenando, hace un pare, comienza a lavar los pies de sus discípulos, luego se sienta nuevamente a la mesa y de ahí también anuncia la traición de Judas, anuncia también la negación de Pedro, y entre esas cosas, ¿sí?, Él le dice a sus discípulos que ya no estaría con ellos. Entonces, los discípulos, ¿qué pasa con sus discípulos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo se pusieron? Se pusieron tristes, ¿sí? Se pusieron tristes porque Jesús les estaba diciendo que ya no iba a estar con ellos, ¿sí? Porque iba a preparar morada. Verso número 14, capítulo número 14, verso número 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y dice ahí, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso número 18 añade diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré, miren lo que dice el Señor Jesús, vendré a vosotros. Muy bien. Ahora, como decíamos, ya con esto vamos a comprender mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué era mejor que el Señor Jesús, ¿sí?, fuera y nuevamente, en este caso, ya no esté con ellos, con sus discípulos? ¿Sí? ¿Por qué era mejor? Porque la venida del Espíritu Santo, ¿sí?, mostraba que el mismo Señor Jesús había regresado para morar con ellos. O sea que con la venida del Espíritu Santo, Jesús estaba demostrando que nuevamente Él estaba regresando. ¿Para qué? Para morar con ellos, morar en ellos, ¿sí? No era el Cristo terrenal que venía para estar con ellos, sino el Cristo glorificado que venía a vivir en ellos, es decir, el Espíritu Santo, que en otras palabras es el Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu que está en Cristo es el mismo Espíritu también que está en nosotros, ¿sí? O sea, para que se pueda comprender esto. Ya el Señor Jesucristo
¿sí? Si se quedaba o no ascendía a los cielos, o no tendría su cuerpo glorificado, no podría estar en todas partes, ¿sí? Pero ahora, como el Señor Jesucristo ya ha venido nuevamente en cuerpo glorificado, ¿qué es lo que hace? Mora en nuestras vidas y lógicamente podemos ya, a través de todos los creyentes, puede estar en todas partes, ¿sí? A pesar que sabemos que Él está en todas partes, ¿sí? Muy bien. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que quiso dar a comprender a sus discípulos? Que ya ha venido el Espíritu de Cristo, ya Él ya podía morar en cada una de las vidas de sus discípulos. O sea, en este caso también mora en nosotros. Como ya leíamos en 1 Corintios capítulo número 6, verso número 19, dice la Biblia que somos templo del Espíritu de Dios. En otras palabras, somos templo del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu de Cristo, ¿sí? Dios glorificado en nuestras vidas. Por eso es que cuando decimos que Cristo mora en mí, estamos diciendo también que el Espíritu de Cristo mora en mí. Y en otras palabras también estamos diciendo, afirmando que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí? ¿Está claro, mis amados hermanos? Sí. Cualquier cosa, mis amados hermanos, no dude en preguntar, ¿sí? Porque a veces de pronto, como decíamos, mucho hay, dice la Biblia, esto es cuestión de fe, ¿no es cierto? Nosotros creemos que tenemos un Dios, tres personas, un solo Dios, ¿sí? Nosotros tenemos un solo Dios en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es cuestión de fe, que muchas veces los de afuera dicen, ¿cómo es esto? Incluso ahí antes predicaban de esa forma, ¿sí? Y negaban la cuestión del Espíritu Santo, ahora sí lo añaden en sus enseñanzas, en sus predicaciones. Antes no creían, pero ahora sí ya creen en el Espíritu Santo, más que nosotros desde un comienzo, desde un principio, nuestra doctrina es que tenemos un solo Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu de Dios que a través de su discernimiento, si nosotros en fe creemos que nuestro Dios es así, que nuestro Dios es uno solo en tres personas, que actúan en tres personas. Muy bien. Ahora, Dios resucitó a Cristo de la muerte y lo exaltó al lugar más alto del cielo. Después, Cristo regresó en el Espíritu para vivir en los corazones de los creyentes, ¿sí? Y en el verso número 4 de Primera de Juan añade diciendo, retornemos a Primera de Juan, dice la Biblia, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque, dice la Biblia, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Muy bien. Decíamos que es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Por medio del Espíritu de Cristo es que podemos nosotros como creyentes vencer al mal que hay en el mundo, como es el pecado, Satanás, las pruebas, las tentaciones y se añade las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas, ¿sí? Y es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos reconocer que si los predicadores o los maestros en el cual están impartiendo la enseñanza, supuestamente basados en la Biblia, ¿sí? Y es por ello que a través del Espíritu Santo cada uno de nosotros podemos reconocer si son de la verdad. ¿Por qué? Por lo que dice el verso número 4 en su última parte. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Si bien es cierto, según lo que estamos estudiando,
cuando decimos este versículo bíblico y lo aplicamos en nuestras vidas, ¿sí? El enfoque sí que da este pasaje bíblico es que nosotros, ¿sí? Estamos afirmando que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? En el cual nos ayuda a vencer este obstáculo. ¿Cuál es este obstáculo? ¿Sí? De recibir una mala enseñanza, ¿sí? En este caso de confrontar, ¿sí? Una falsa enseñanza o un falso maestro, o probar la enseñanza o el carácter de un falso maestro. Muy bien. El verso número 3, recordemos que dice: el espíritu del anticristo ya está en el mundo a través de los falsos maestros. Pero nosotros, a la verdad, los creyentes, ¿sí? No vamos a tener miedo, ¿sí? No debemos de tener miedo al confrontar a los falsos maestros. En este caso al refutar, en este caso al poner en defensa la palabra de nuestro Dios, ¿sí? No debemos de tener miedo porque somos de Dios y hemos vencido a los falsos maestros, y eso lo dice en su primera parte de este versículo número 4. Dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, ¿sí? Y los habremos vencido, ¿por qué? Porque ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, Cristo habita en nosotros, por lo tanto somos vencedores. Y nos afirma su palabra donde dice, y ahí es donde se aplica la palabra cuando dice: porque mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo, díganlo con fuerza, mi hermano, con seguridad. Cristo está en usted, Cristo está en mí, ¿sí? Y por ende tenemos esta victoria permanente en el cual podemos vencer, ¿sí? Este obstáculo de las falsas enseñanzas, ¿sí? Dice la Biblia: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿no es cierto? Que el que está en el mundo. Muy bien. Ahora, el verso número 5 dice: ellos. ¿A quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo, cuando dice ellos, se está refiriendo a los falsos profetas o a los falsos maestros. A eso se está refiriendo. Tanto el fundamento como el mensaje y el público que los oye, ¿sí? En este caso los falsos maestros, es el mundo. Mire, ¿cuántas veces se repite la palabra mundo? Este es el verso número 5. 3, ¿no es cierto? 3 veces se repite la palabra mundo, ¿sí? Usa la palabra mundo, lo cual indica la dirección y el grado de compromiso de los falsos profetas o los falsos maestros, ¿sí? Que tienen para con el mundo, ¿sí? Están basados en el mundo. Su apego es tal que son del mundo, viven según el mundo, hablan del mundo, hablan como el mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. Eso no es un dicho, eso está, si usted anótelo, eso está en Mateo capítulo 12, verso número 34, ¿sí? Y como de la abundancia del corazón hablan estos falsos maestros, entonces el mundo los oye, ¿sí? El mundo los oye, ¿sí? Que el mundo los oye significa que han abandonado la revelación de Dios. Es decir, han abandonado la ley, han abandonado a los profetas, han abandonado a Jesucristo mismo, ¿sí? Han negado totalmente la deidad de Cristo, que Cristo ha venido en carne. Y se han lanzado por la corriente de pensamientos meramente humanos, como ya vimos 2 ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que vimos? La confesión positiva. ¿Y cuál era la otra? La teología de la prosperidad, ¿sí? De la teología de la prosperidad. Se han lanzado por la corriente de pensamientos meramente humanos. Esos maestros dan la impresión, como ya les dije anteriormente, dan la impresión que están enseñando de la Biblia, porque la citan en sus expresiones, pero lamentablemente
la tuercen, ¿sí?, en su interpretación para ajustarla a sus propios intereses y engañan a sus seguidores. Por eso es que la iglesia, mire que nuevamente recalca el apóstol Juan, inspirado por su Santo Espíritu, por el Espíritu Santo, dice: probad los espíritus, ¿sí? Como creyentes, como iglesia, tenemos que probar los espíritus. Por tanto, los que no siguen a Jesucristo, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a escuchar? A los falsos maestros de ley, van a escuchar a los falsos maestros, ¿sí? Porque hablan desde el punto de vista del mundo. Y como hablan desde el punto de vista del mundo, de pronto le dicen lo que a ellos les interesan, entonces ahí están escuchando lo que ellos dicen. Muy bien. Para terminar, en el verso número 6 dice: nosotros, ¿sí? ¿A quiénes se referirá aquí el apóstol Juan? Dice: nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios, gracias mi hermana, nos oye. El que no conoce, el que no es de Dios, no nos oye. Mire, aquí hay dos afirmaciones nuevamente y dos escenarios, ¿no es cierto? Dos escenarios. Los que oyen, sí, los que son de Dios, dice ahí, el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye, ¿sí? Dos contradicciones vemos aquí, ¿sí? Cuando habla nosotros somos de Dios, el apóstol Juan se está refiriendo a los apóstoles, quienes fueron los primeros mensajeros del Evangelio, y entre los cuales estaba Juan, ¿sí? Los que somos de Dios gozamos también, incluyéndonos nosotros, gozamos de la comunión con los creyentes, los unos con los otros, gozamos de esa comunión. Hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje que tenemos es común, ¿sí? Es el mismo lenguaje con Dios y entre sí, entre cada uno de nosotros, porque uno fluye del otro. Para corroborar esto, vámonos a ir rapidito a Primera de Juan, capítulo número 1, verso 3. Ahí en las Primera de Juan, capítulo número 1, verso número 3, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, ¿sí?, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien, ¿sí ven? Hablamos un mismo lenguaje, hay la comunión. Si hay la comunión con, en este caso que tenemos con Dios y entre los creyentes, entre el pueblo del Señor, hay una comunión. Hay una sintonía, ¿sí? Este verso número 6 se está refiriendo básicamente al carácter, ¿sí?, de los buenos maestros, es decir, de los maestros verdaderos, de los profetas verdaderos. En el verso número 5, en cambio, se estaba refiriendo a los falsos maestros, el carácter de los falsos maestros. En cambio, en este verso número 6 nos estamos refiriendo al carácter de los verdaderos maestros, ¿sí? Hay una sintonía entre el maestro y los oyentes. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el maestro como el quien los oye, sí tienen el mismo espíritu, sí, morando en ellos. El predicador tiene el Espíritu Santo que lo guía en su mensaje, y el creyente también tiene el mismo Espíritu Santo que nos da discernimiento, ¿sí?, para probar si ese mensaje proviene de Dios. De modo que hay una sintonía, ¿sí?, entre ambos. Desde esta perspectiva es posible probar los espíritus si son de Dios, tanto por la doctrina como el carácter de las personas, ¿sí? La prueba de que el maestro es de la verdad se halla tanto en la doctrina que enseña como en el carácter mismo de la persona en relación a sus oyentes. La conducta de los maestros, sí, a la verdad,
no es que podría, debe ser una medida, ¿sí? Para saber si su mensaje es realmente de Dios, si su mensaje proviene de Dios, ¿sí? El mensaje de Jesucristo transforma la vida de quienes lo siguen. Muy bien. Entonces, la coherencia entre los dichos y los hechos, el mensaje y la conducta, ¿sí?, indican si un maestro está dando un mensaje verdadero. Juan hizo esta observación cuando dijo: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, como creyentes, podemos discernir si es en este caso, por el carácter del maestro, si su mensaje proviene de Dios, ¿sí? Siempre y cuando podamos ver su testimonio, ¿sí? Dando, en este caso, afirmación en lo que dijo el apóstol Juan. El que dice que permanece en él, es decir, que permanece en Dios, debe andar como él anduvo. En otras palabras sencillas, ¿sí? Si lo que predica lo vive, entonces, ¿qué podríamos sacar como conclusión? Que es un verdadero maestro, que anda en obediencia. Por lo tanto, su mensaje proviene de Dios. Muy bien, porque está cumpliendo la palabra, está obedeciendo la palabra, por lo tanto, su mensaje es de intervención divina. Muy bien. Como preguntas, podríamos hacernos las siguientes, ¿sí? ¿Se ajusta la vida del predicador al mensaje que predica? Ahí usted puede discernir. ¿Se ajusta la vida del predicador, o sea, cómo vive el predicador, la manera en que vive, ¿sí? La manera en que vive, cómo se conduce, ¿sí? La vida del predicador al mensaje que predica? Si es negativa, ¿sí?, la respuesta, entonces este predicador o este maestro es sospechoso, ¿sí? Es sospechoso. Póngale ojo, póngale asunto. Se ajusta la vida del predicador al mensaje de las Escrituras, o sea, se alinea a lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Si no es así, entonces también ese predicador o maestro es sospechoso. Recuerde, ¿usted a quién tiene? ¿Usted y yo a quién tenemos? Al Espíritu Santo. Por lo cual tenemos, con la ayuda de Él, del discernimiento, y tenemos el mandato de probar ¿qué cosa? Los espíritus. Debemos probar los espíritus, como lo dice Primera de Juan en todos estos versos bíblicos del capítulo número 4, verso 1 al 6. Probad los espíritus, es decir, probar el mensaje de los maestros, probar el mensaje de los profetas. ¿Qué es lo que nos están enseñando? Otra pregunta es, ¿se ajusta la vida del predicador? Ah, no, ese ya les dije. ¿Debo imitar la conducta del predicador o maestro? La conducta, su carácter. Si es negativa la respuesta, entonces también es sospechoso, ¿sí? El comportamiento de los predicadores es un asunto que debe ser considerado a la hora de decidir si son de Dios o si son de este mundo. Ahora reflexionemos en esto para los que están a su alrededor, ¿sí? Ya no veamos desde el punto de vista de que alguien está al frente de pronto de un público dando el mensaje de la predicación. Ahora volquémonos en el escenario con las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Para ellos también nosotros somos predicadores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque con nuestro testimonio predicamos, con nuestra vida predicamos, con nuestro carácter también predicamos. Muy bien. ¿Cómo nos comportamos ante ellos? Usted respóndase. Yo también me respondo. ¿Cómo me estoy comportando delante de ellos? ¿No es cierto? ¿Nos podríamos recomendar a sí mismo para que ellos nos imiten? ¿Puede usted recomendarse a sí mismo para que sus hijos, para que nuestros hijos, ¿sí?, nos imiten? ¿O para que nuestros alumnos de escuela dominical o nuestros compañeros de pronto también de trabajo, nosotros nos podemos promocionar, bueno, no promocionar, sino recomendar a sí mismo para que ellos nos imiten? ¿Sí?
Cada uno de nosotros debemos contestarnos aquella pregunta. Recordemos que todo creyente estamos llamados a probar los espíritus, ¿sí? Bueno, espíritu ahí hay un error porque es con E minúscula, ¿sí? Con E minúscula debe ser. Probar los espíritus. Y desde luego, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios, con el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, porque Cristo mora en nuestras vidas, su Espíritu mora en nuestras vidas, ¿sí? Lo podremos hacer. ¿Qué podremos hacer? Discernir, ¿sí? Poner en balanza, ¿sí? ¿Sí? Discernir si el mensaje proviene de intervención divina o no, ¿sí? Porque recuerde esto, como dice la Biblia, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recuerde esto siempre, y aquí es donde se aplica este verso bíblico. ¿Sí? Mayor es el que está con nosotros. Cristo está en nosotros, por lo tanto, podemos discernir, ¿sí? Las falsas enseñanzas, podemos discernir los falsos maestros para que no seamos engañados y llevados por una falsa doctrina. Amén. Esta ha sido la predicación, nuevamente la recordación de su palabra en esta noche. Y vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios por este tiempo en el cual hemos tenido de meditación, de recordación, la palabra de nuestro Dios que los dice para nuestras vidas. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios.